Gracias. Es el periodo G1, el periodo de crecimiento y desarrollo. Algunas células no, no están preparadas para seguir adelante y dar origen a otras células. Por lo tanto, salen a un periodo que se denomina G0. El periodo G0 es el periodo de reposo proliferativo, porque dentro de este concepto de ciclo celular, este sería el ciclo proliferativo. Y entonces, estas células van a diferenciarse, van a realizar sus funciones, van a envejecer y van a morir. Ejemplo, glóbulos rojos. Entonces, nace por mitosis los eritroblastos. Y los eritroblastos se desarrollan y se especializan y se transforman en eritrocitos en el proceso de diferenciación. Los eritrocitos realizan sus funciones durante 120 días y al cumplir los 120 días mueren. Entonces, ese es un camino que pueden seguir algunas células, como las neuronas, por ejemplo, como las células beta pancreáticas, etc. Pero también en G1 hay una serie de moléculas que están regulando el crecimiento y desarrollo de las células y observando cómo se encuentra el material genético. Entonces, si la célula tiene mutaciones, por ejemplo, o no se ha desarrollado al máximo, pasa a G0 y allí, si puede lograr lo que estaba mal en ella, puede volver a entrar al ciclo proliferativo y prepararse para dar origen a dos células hijas. En caso contrario, en que no se puedan reparar las mutaciones, por ejemplo, entonces la célula va a apoptosis, que es la muerte celular programada. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estudiar ahora y le vamos a dar el nombre de ciclo proliferativo, ciclo celular, pero corresponde al ciclo proliferativo. Entonces, antes que no se podía trabajar con estudios moleculares, solamente se sabía que había una etapa de la célula en que no se estaba dividiendo y otra etapa en que se estaba dividiendo. Entonces se habla la etapa que no se está dividiendo, interfase, y la etapa de división, bueno, la mitosis. Ahora, con los avances de los estudios, nos encontramos que en esa interfase vamos a tener tres periodos importantes. Uno, que es partiendo de mitosis, G1, que viene de gap. Gap significa espacio en inglés. Entonces, es el espacio que hay entre la división celular y la duplicación del material genético, que es S. Entonces, en G1, la célula crece, se desarrolla, cumple funciones, etc. Y cuando... Ya voy a G0, Karen. Cuando ya está preparada para poder dividirse, entonces entra a duplicar su material genético y viene después otro G, que es el G2, GAP2, y que es la preparación de todas las estructuras que van a participar en la división celular. Aquí además siempre se está observando cómo está el material genético. ¿Ya? Entonces, ese es el ciclo proliferativo. Cuando las células salen del ciclo proliferativo, siempre lo hacen en G1, entonces salen a G0.
que es la etapa de reposo proliferativo, ¿ya? Entonces, allí ocurre lo que estaba mencionando. Si la célula tiene, por ejemplo, mutaciones, entonces en G0 se reparan esas mutaciones. Si no se pueden reparar, se manda a la célula apoptosis. Si la célula no se va a dividir porque no tiene capacidad de edición, como los eritrocitos, las neuronas, las fibras musculares, etc., entonces pasan a G0, realizan sus funciones, envejecen y mueren. Entonces, G0 significa reposo proliferativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el material genético en estas etapas? Vamos a partir de mitosis. Cuando las células hacen mitosis, entonces los cromosomas van a separar sus cromátidas y vamos a obtener en cada célula hija la misma dotación cromosómica de la especie, pero los cromosomas van a ser simples. Durante G1 tenemos cromosomas simples. En S, los cromosomas, el ADN comienza a duplicarse. Y entonces aquí vemos las horquillas de replicación. Y entonces entra a S cromosomas simples y sale de S cromosomas dobles. Entonces, en G2 nosotros vamos a tener cromosomas dobles. En las las dos primeras etapas de la mitosis vamos a tener cromosomas dobles. Y después las cromátidas se van a separar. Eso lo tenemos que tener claro con respecto al ciclo de vida de la célula. Entonces, ¿qué es lo que lleva a la célula a pasar de una etapa a otra? Se llevan moléculas que son proteínas que forman complejos moleculares. Estas moléculas tienen una vida limitada. Ellos van a trabajar en las diferentes etapas del ciclo y cuando ya han cumplido su función son degradadas. Entonces cumplen un ciclo, o sea, ellos son... ¿Por qué en G1 hay separación del material genético? No, en G1 no hay separación del material genético. En una etapa de la mitosis, que es en anafase, ahí se separan las cromátidas hermanas y entonces van a dar origen a cromosomas simples. Entonces en G1, pero no es que se separen en G1, se separan en anafase. ¿Sí, Karen? Entonces, estas proteínas van a tener una vida cíclica y por eso se llaman ciclinas. Estas proteínas ciclinas se asocian con proteínas quinasas. Las proteínas quinasas, como su nombre lo dice, ellas tienen la capacidad de fosforilar, pero solamente pueden fosforilar cuando están asociadas a su proteína ciclina correspondiente. Y entonces estos complejos proteicos son los que van a regular el ciclo proliferativo. Y aquí vemos la concentración de estos complejos a lo largo del ciclo proliferativo. Entonces vemos que una ciclina llamada E va a tener su pic máximo entre el paso de G1 a S,
que un complejo en que tiene la ciclina A va a estar activo durante la mitad de la fase S hasta el inicio de la mitosis. Un complejo formado por la ciclina AB va a actuar durante la mitosis. Y el complejo con la ciclina D va a trabajar en G1. Entonces, esos son los complejos que regulan el ciclo proliferativo. Ya, antes de entrar a esto, tengo que volver atrás y para que quede claro qué es lo que ocurre en cada una de las etapas del ciclo proliferativo. Bueno, vamos a estudiar en forma expresa en qué consiste la mitosis, pero sabemos que es la repartición equitativa del material genético en las células hijas. En G1 ya les había adelantado, la célula tiene que crecer y desarrollarse. Por lo tanto, aquí hay una gran actividad metabólica. Y vamos a ver que muchos organelos que requiere la célula se tienen que formar en estas células hijas, ¿no? Y tiene que ampliarse el material citoplasmático en general, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener la preparación de la célula para entrar a S. Y en S lo único que ocurre es la replicación del material genético. En G2 también vamos a tener gran actividad metabólica porque aquí se tiene que sintetizar las proteínas que van a participar en la división celular. Y entonces tiene que estar la célula preparada y tener suficiente citoplasma para que pueda entrar a división. En ambos, en todas estas etapas en que no hay división celular, hay revisión del material genético. Y si el material genético está mutado, entonces se lleva a reparación. Existen proteínas que van a regular esto. Entonces la célula, si tiene una mutación, estas proteínas van a impedir que sigan a la etapa siguiente. En G1 van a haber una serie de condiciones para que la célula pueda pasar a S. Entonces dentro de estas condiciones está que la célula haya llegado a su estado adulto, ya que tenga todos los elementos necesarios para funcionar como corresponde. Que la célula no tenga el material genético mutado. Y va a depender también de elementos externos, como que haya suficientes nutrientes y que hayan factores de crecimiento. Recuerden ustedes que los factores de crecimiento son moléculas que inducen a la célula a la división celular. Y eso nos está indicando que las células no trabajan solas. Ellas tienen que estar coordinadas con otras células. Entonces, las células van a recibir señales en sus receptores para los factores de crecimiento. Entonces, si están esos 4 elementos, la célula puede pasar a S. En S sabemos que cuando se replica el material genético, hay revisión del material por la polimerasa 2, si se recuerdan. Entonces, se supone que el material genético que se está duplicando está en buenas condiciones. Cuando se duplica todo el material genético, entonces se pasa a G2.
en G2 se revisa nuevamente el material genético para ver que no haya mutaciones y que se haya replicado solamente una vez. Entonces, si la célula no cumple esas condiciones, entonces la célula se manda a apoptosis. Entonces, esas son las condiciones que coloca la célula para poder pasar de una etapa a otra. Cuando la célula cumple esa condición de no tener mutaciones, que el material genético no esté duplicado más de una vez, ¿ya? Entonces va a pasar a mitosis. Como vemos aquí, las diferentes etapas tienen diferente tiempo. Nosotros vamos a suponer que este es un reloj, no es que dure ese tiempo, ¿ya? Y vamos a verlo en función de 24 horas. Entonces, la etapa que tiene mayor duración es G1, porque es la que requiere de más actividad celular. Se tiene que duplicar algunos organelos, tiene que crecer la célula, tiene que realizar funciones como célula. La etapa siguiente, el S, vemos que también es una etapa relativamente larga, de 6 a 8 horas. Recuerden que tenemos una gran cantidad de material genético y todo tiene que ser replicado, y mientras se replica se tiene que ir asociando con las histonas. Y la etapa de G2 es una etapa más corta, y se supone que mitosis dentro de esta proporción correspondería como a 1 hora. ¿Por qué? Porque toda la etapa de interfase se está preparando a la célula para que ocurra este proceso. Ya. Y entonces, ¿de qué va a depender la disponibilidad, la actividad del complejo ciclina-quinasa? ¿Ya? Esto representa las quinasas y este es ciclina. Aquí dice quinasa ciclina. Bueno, la disponibilidad de ambas proteínas. Entonces, la síntesis de la ciclina está también controlada por otras moléculas en función de las etapas del ciclo. Y la degradación de las ciclinas determina la concentración disponible. ¿Ya? Entonces, vemos que la ciclina se tiene que sintetizar y se debe degradar. Por eso es ciclina. Ahora, la regulación de este complejo por otras proteínas, entonces vamos a ver las proteínas quinasas, para que ellas puedan fosforilar, ellas tienen que ser fosforiladas. Y para que ellas queden inactivas, se tienen que defosforilar y separarse de su ciclina. Entonces, la regulación va a estar dada por proceso de fosforilación y desfosforilación. Y también vamos a ver la interacción de las proteínas quinasas con proteínas inhibitorias. Entonces vamos a ver que existen determinadas moléculas que van a inhibir los complejos ciclina-quinasa. De esa forma se regula el paso de la célula de una etapa a otra. Entonces, cuando se inhiben estos complejos, entonces se evita que la célula pase a la siguiente etapa, porque no ha cumplido su función. Y aquí tenemos ejemplos de algunas quinasas, algunas proteínas inhibitorias de las quinasas. Y dentro de ellos vamos a ver las familias que tienen este nombre. Dentro de ellas nos interesa la P21. Nosotros vamos a hablar de esta proteína. ¿Por qué se llaman así? Bueno, porque nosotros tenemos millones de proteínas en nuestro organismo y
para no estar dándole nombre, se le da el nombre del peso molecular que tiene. Entonces, P21. Y tenemos, estos se unen al complejo ciclina quinasa, ¿ya? La P21, que la vamos a estudiar. Está la P27, la P57. Ahora tenemos otros inhibidores que se van a asociar a la quinasa. Y entonces vamos a tener la P15, P16, P18, P19. De todas estas, solamente vamos a estudiar la P21. Entonces, les decía que para que la célula pueda pasar de una etapa a otra, es necesario que cumpla determinadas condiciones. Entonces, vamos a ver que hay puntos de control en las diferentes etapas del ciclo proliferativo. El primer punto, que es el punto como más, que pone más requisitos, es el que está casi al final de G1, ¿ya? Entonces, muy importante, porque si no pasa la célula con mutaciones y ahí se desarrolla una célula mutada que puede a su vez dar origen a otras células mutadas y generar el cáncer, ¿ya? Entonces, el punto importante en G1, ¿qué requisitos pone? Que la célula no tenga mutaciones, que la célula haya llegado a su estado adulto y que haya factores de crecimiento y suficientes nutrientes, ¿ya? Eso es la condición que pone este punto de control. Si no se cumple con ello, entonces no se pasa a ese. Es como si fuera una aduana. No podemos atravesar de un país a otro si no tenemos los papeles adecuados. En ese no hay punto de control, pero a finales de G2 sí hay uno. Y entonces, ¿qué requisitos debemos cumplir para pasar a mitosis? Que el DNA esté replicado una sola vez y no haya mutaciones y haya suficientes nutrientes como para que siga el proceso adelante. En M vamos a tener otro punto de control que va a ser en metafase. Cuando nosotros hablamos en metafase, estamos hablando cuando los cromosomas se encuentran en el ecuador de la célula, muy organizado. Bueno, aquí lo que justamente se chequea es que los cromosomas están todos asociados al uso mitótico y todos ellos se encuentran en el ecuador de la célula. Porque si hay uno o dos, o lo que sea, cromosomas que no se encuentran alineados en el ecuador de la célula, entonces cuando trabaje el uso mitótico va a haber problemas en la separación de las cromátidas. Y bueno, a veces ocurre ese problema, por eso se producen las trisomías en la meiosis. Entonces, las etapas están acopladas y vemos que el punto de control en G2 evita que en M se inicie antes que finalice S. Entonces, asegura que todo el material genético está duplicado. Les pido un favor, un momento.
Ya estoy de vuelta, perdón, ya estoy. A ver, ¿la fase S es la interfase? No. La interfase involucra G1, S y G2. Esa es la interfase, ¿ya? Como dice Constanza, es una etapa de la interfase. Ya. Entonces vemos que el punto de control en G2 va a evitar que en la mitosis se inicie antes de que se haya duplicado todo el material genético. Existen mecanismos moleculares que van a restringir la replicación del DNA para que se haga solamente una vez por ciclo. Y las proteínas, vamos a ver esas proteínas más adelante, que son las que van a regular esto. Y existe además un control del ciclo celular al final de la mitosis. Bueno, al final como tal no, en la mitad de la mitosis, ¿no? Que es el control de que los cromosomas estén alineados en el ecuador de la célula. Entonces, aquí tenemos las diferentes etapas, pero no sé lo que necesitas que repita. ¿Toda la diapositiva o qué? La fase S. Yo les decía que la fase S forma parte de la interfase. La interfase va a implicar G1, S y G2. Y S es la etapa donde se está replicando el material genético. Ahora, esta fase va a iniciarse gracias a determinadas proteínas que van a actuar, estoy grabando, que van a actuar en los orígenes de replicación, ¿ya? Entonces, en los orígenes de replicación van a haber unas proteínas que van a evitar que se replique el material genético si no es en S. Entonces, existen otras proteínas que cuando la célula tiene que replicar el material genético porque ya se le dio la orden para replicar, entonces inactivan a estas proteínas que están inhibiendo la replicación del material genético. Y eso es lo que, de esa forma, se controla la replicación una sola vez del material genético. Entonces, aquí tenemos, ¿no? El origen de replicación y hay un complejo que evita que el material genético se replique y a través de este complejo formado por la proteína quinasa y la ciclina A, ¿se acuerdan que veíamos que la ciclina A trabaja justamente en el paso de G1 a S? Y entonces este complejo va a fosforilar moléculas para que pueda quedar libre el origen de replicación y comenzar la replicación del material genético. Entonces aquí vemos nuevamente la concentración de los diferentes complejos de acuerdo a el ciclo proliferativo. Y entonces en G1 va a predominar la ciclina D con su quinasa y la ciclina E con su quinasa. En S va a estar la ciclina A con su quinasa y en G2 va a estar la ciclina A con su quinasa.
en M va a estar la ciclina D con su quinasa. Entonces, aquí estamos en el punto fundamental del paso de G1 a S. ¿Y qué es lo que decíamos? Decíamos que necesitábamos factores de crecimiento, y aquí tenemos algunas moléculas que trabajan con la cascada de eventos que se generan por los factores de crecimiento. En la fase S, la C2, ¿para qué realiza fosforilación? Ya vamos a ver eso, Karen. Ya te voy a mostrar cómo funciona. Ahora vamos a ver cada una de las etapas. Entonces veíamos que cuando la célula contacta con el factor de crecimiento, entonces el receptor del factor de crecimiento activa a proteínas que están en el interior de la célula. Y estas son algunos ejemplos de algunas de estas proteínas. Además, o sea, ¿qué hacen estos factores de crecimiento? Van a participar en la activación de la síntesis de las ciclinas D. La ciclina D va a formar parte del complejo ciclina quinasa, ¿ya? Y entonces este va a permitir que la célula pueda pasar de G1 a S, ¿ya? Entonces, indirectamente, los factores de crecimiento regulan la progresión del ciclo celular al inducir la síntesis de la ciclina D. ¿Ya? Y entonces, ahora vamos a ver cómo pasa la célula de G1 a S, que es lo que preguntaba Karen. Existe una proteína que recibe el nombre de RB. RB viene de retinoblastoma, que es un tumor en la retina, que está determinado genéticamente. Entonces, la primera proteína que se conoció que permite la regulación del ciclo proliferativo fue esta, y se mantuvo el nombre, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver, este es un niño con retinoblastoma. Generalmente los niños nacen con el retinoblastoma, y entonces si el médico llega a tiempo, se da cuenta en el momento del nacimiento, se le puede hacer tratamiento y el niño puede evitar quedar ciego, pero si no se hace a tiempo, queda ciego. Y si no se hace muy a tiempo, muere porque tiene un cáncer, eso es cáncer. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con esta proteína? Esta proteína va a estar bloqueando factores de transcripción que permiten la síntesis de las proteínas que van a participar en la replicación del ADN. Entonces, en condiciones normales, cuando la célula está en G1, este factor de transcripción va a estar inhibido. Aquí está inhibido el factor de transcripción. Entonces, ¿qué es lo que hace el complejo ciclina quinasa? Va a fosforilar, la quinasa de ese complejo, fosforila a la proteína RB. Y al fosforilarla, la proteína se suelta el factor de transcripción y este puede actuar. Entonces, importante, cuando una molécula se fosforila, no siempre se activa. En este caso, se inactiva. La proteína RB es inactivada por el complejo ciclina quinasa. ¿Queda claro eso? Ya.
¿Todos lo tienen claro? ¿Qué significa que la proteína suelte el factor de transcripción? La proteína normalmente está asociada al factor de transcripción. Entonces, cuando es fosforilada, queda libre el factor de transcripción y se acopla a el gen para la síntesis de la proteína que se requiere. Entonces, la proteína RB inhibe al factor de transcripción. Cuando la proteína RB está inhibida, el factor de transcripción está activo. Bueno, aquí estamos viendo las ciclinas y las quinasas. ¿Ya? Entonces, aquí está la ciclina D con su quinasa respectiva. Este es el complejo que está formado y este complejo va a fosforilar a la proteína RB. Y entonces el factor de transcripción, que se llama E2F, es el que va a activar la síntesis de las proteínas necesarias para la replicación del ADN. Recuerden ustedes que se necesitan muchas proteínas para la replicación del ADN. Ya, todas las enzimas que vimos que trabajaban, más las proteínas que sostienen las hebras, etc. ¿Ya? Y les había mencionado que nos íbamos a preocupar de la proteína P21. Entonces, ¿qué ocurre cuando el material genético está dañado? Hay mutaciones. Existe una proteína que se denomina P21 que es sintetizada para que se acople al complejo ciclina quinasa que va a activar la replicación del ADN. Entonces, este complejo no puede actuar. Y como no puede actuar, entonces no puede haber replicación del ADN. Entonces, si se puede corregir esa mutación, se corrige. Si no, la célula va a apoptosis. Entonces, ¿cómo es que se activa esto? Aquí tenemos el ADN que está dañado. Entonces, existen proteínas que están revisando continuamente el ADN. Cuando se detecta alguna mutación, entonces la proteína P53 es una proteína que se denomina el guardián del genoma. ¿Por qué? Porque ella es la que va a evitar que las mutaciones pasen a ese. ¿Ya? Entonces, se activa la proteína P53 por fosforilación. Y esta proteína es un factor de transcripción. Y este factor de transcripción va a permitir que se sintetice la proteína P21, que es la que acabamos de ver. ¿Ya? Y entonces la proteína P21 tiene como finalidad inhibir a la ciclina y su quinasa respectiva. Por lo tanto, la proteína RB sigue activa, evitando que el factor de transcripción pueda activar los genes para la síntesis de la proteína que permitan la replicación del ADN. Cuando las mutaciones son muchas, entonces se activan
muchos P53 y este P53, que es factor de transcripción, va a activar a otro gen, el gen que va a permitir la síntesis de una proteína denominada PUMA. ¿Y qué es lo que hace esta proteína? Esta proteína va a inhibir a una proteína que se encuentra en la membrana externa de las mitocondrias, que es la proteína BCL2. Entonces, esta proteína está inhibiendo la apoptosis, porque normalmente la célula puede entrar a apoptosis por algún motivo. Entonces, para que haya apoptosis es necesario que la BCL2 esté inhibida. Entonces, lo que hace la PUMA es inhibir a la BCL2 y la célula entra a apoptosis. En este caso se detiene el ciclo celular y en este caso inmediatamente se lleva a la célula a muerte celular. ¿Queda claro este proceso? ¿Sí? ¿Seguro? Ya, seguimos adelante entonces. Bueno, decíamos que en G2 se revisa el material genético y si hay mutaciones hay que reparar. Los procesos de reparación del material genético son continuos. Nosotros estamos expuestos a una serie de factores mutagénicos. Entre ellos, el mayor es la radiación ultravioleta. Entonces, existen patologías como el xeroderma pigmentoso, en que las personas no tienen la posibilidad de reparar su material genético y entonces desarrollan cáncer. Podemos ver el cáncer en la piel porque la piel está visible, pero estas personas tienen cáncer en todas partes, ¿ya? Desgraciadamente existe esta enfermedad. No pueden reparar el material genético y a pesar de eso sigue el ciclo celular y vemos los resultados. Entonces, vimos cómo se activa la célula para pasar de G1 a S. Esta proteína ciclina con su quinasa respectiva va a ser el factor promotor de la replicación. Entonces, junto a cada punto de control vamos a tener un factor promotor. Entonces vemos que la ciclina D o la ciclina E con su quinasa, cuando se activa, va a fosforilar a la proteína RB y se va a iniciar la replicación. Ahora, ¿qué pasa cuando se cumplen las condiciones en el punto de control en G2? Entonces se activa este factor promotor de la mitosis, ¿ya? Que está formado por la ciclina B y su quinasa respectiva. ¿Qué es lo que hace este factor promotor de la mitosis? Eso está en inglés, por eso está ahí al revés. Entonces, va a fosforilar a las condensinas, que son proteínas
que participan en la condensación del material genético. Va a fosforilar a las proteínas que constituyen la lámina nuclear y como consecuencia de eso, la lámina nuclear va a inducir a que la carioteca se vesicule. Va a fosforilar a los grandes organelos, como los retículos y el aparato reticular de Golgi, y todos ellos se van a fragmentar en vesículas. Y va a inducir a la formación del uso mitótico. Va a fosforilar determinadas proteínas que participan para que se forme el uso mitótico. Entonces, este factor promotor de la mitosis tiene varias células blancos para fosforilar, ¿ya? Si no trabaja este factor, entonces no va a poder ocurrir la mitosis. Entonces, aquí tenemos el factor promotor de la mitosis en el ciclo celular. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí tenemos las condiciones que hace y va a entrar la célula a mitosis. No, a ver, Karen, no. Si te das cuenta, aquí no. Cuando vimos al principio, el control del ciclo proliferativo, vimos esto. Cada etapa tiene sus factores propios, su ciclina y su quinasa respectiva. Entonces, cuando la célula pasa de G1 a S, va a tener el factor promotor de la replicación, que está formado por la ciclina D y su quinasa respectiva, o la ciclina E y su quinasa respectiva. Pero solamente este factor va a trabajar aquí, en el paso de G1 a S. Ahora, cuando la célula tiene que pasar de G2 a M, entonces se activa el factor promotor de la mitosis, que está formado por la ciclina B y su quinasa respectiva. Cuando se está activo este otro ya no existe, porque la ciclina fue degradada y la quinasa sola no puede trabajar. Entonces, se sigue el ciclo porque se inactivan los factores una vez que han realizado su actividad. Entonces, la célula puede entrar a mitosis solamente si está activo este factor, que está formado por la ciclina B y su quinasa respectiva. Una vez que cumple su función, vemos que se degrada la ciclina y la quinasa queda sola y no está fosforilada, por lo tanto está inactiva. ¿Te queda más claro, Karen? Ya, por nada. Y entonces aquí estamos viendo solamente el factor promotor de la mitosis. Y vemos que en una etapa de la mitosis se degrada la ciclina. Por lo tanto, ahí ya va a dejar de trabajar ese complejo. Y aquí aparece un complejo promotor de la anafase. Cuando aparece el complejo promotor de la anafase, se degrada la ciclina. Entonces ahora la célula está
bajo la acción exclusiva del complejo promotor de la anafase. Los demás complejos no existen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el complejo promotor de la anafase? Porque ya vimos lo que hace el complejo promotor de la mitosis. Entonces, nosotros tenemos en metafase los cromosomas que están completamente condensados y las cromátidas están unidas a través de las coecinas. Cuando nosotros tenemos un cromosoma en metafase, van a actuar unas proteínas llamadas condensinas para que el cromosoma sea lo más chiquitito posible, y otras proteínas que son las coecinas que van a mantener unidas a las cromátidas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el complejo promotor de la anafase? Va a actuar sobre una proteína que recibe el nombre de securina. Esta proteína está inhibiendo a una proteína llamada separasa. Entonces, cuando inactiva a la securina, entonces la separasa queda libre. Y esta lo que hace es actuar sobre las coecinas y permite que las cromátidas hermanas se puedan separar. Por eso se llama separasa, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, este complejo va a actuar sobre la ciclina B y va a inducir a que ella se degrade. ¿Cómo ocurre eso? A través de un proceso que se llama ubiquitinación. ¿En qué consiste eso? Porque aquí no tenemos el factor promotor de la anafase, no está formado por ciclina y por quinasa. Está formado por un conjunto de proteínas que tiene la particularidad de poder marcar aquellas proteínas que tienen que ser degradadas. Y el proceso de marcaje de las proteínas que serán degradadas se llama ubiquitinación. Entonces, el complejo está formado por ubiquitinas que marcan a las proteínas que van a ser degradadas a través de un complejo supramolecular llamado proteosoma, ¿ya? El proteosoma es un conjunto de proteínas en que dentro de ellas hay enzimas que lo que hacen es degradar a otras proteínas, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace el complejo promotor de la anafase. Aquí lo tenemos de nuevo. Entonces, aquí tenemos en metafase, los cromosomas están chiquititos y las cromátidas están unidas. Entonces, a través de el complejo promotor de la anafase, se va a degradar a la securina. Y entonces queda libre la separasa. Y la separasa es la que va a inducir a que se separen las cromátidas hermanas. Por otro lado, la ciclina D es marcada para que se degrade y entonces desaparece el complejo promotor de la mitosis, ¿ya? Entonces, bueno, aquí vemos la evolución del factor promotor de la mitosis durante el ciclo celular. Y aquí vemos vamos a partir por
G2. En G2, este complejo está inactivo. ¿Por qué? Porque la proteína quinasa está fosforilada en 3 aminoácidos. Entonces, por estar demasiado fosforilada, no va a activar, no queda activa. Cuando la célula cumple las funciones, todas las condiciones necesarias para pasar a mitosis, entonces se desfosforila en estos 2 aminoácidos, que son la trionina 14 y la tirosina 15, y se queda solamente con la trionina 161. Y ahí está activo. Entonces, bajo la acción del complejo promotor de la anafase, se degrada la ciclina y queda la proteína quinasa sola. La proteína quinasa, aunque esté fosforilada, no va a tener la capacidad de fosforilar, porque necesita de la activación de la ciclina B. De todas maneras, pierde el fósforo en G1 y en ese comienza a sintetizarse las ciclinas B, que habían sido degradadas. Entonces se acoplan estas proteínas que se están sintetizando a la proteína quinasa que está desfosforilada. Y en G2 se hiperfosforila. Y cuando se cumplen las condiciones, entonces se desfosforila para quedar fosforilada solamente en un aminoácido y pueda ella fácilmente fosforilar a otras proteínas. ¿A qué proteínas tiene que fosforilar esta quinasa? Estoy esperando respuesta. Díganme por lo menos una. No, no, Camila. Esta es otra cosa. Aquí se supone que la célula no tiene mutaciones. Entonces, como no tiene mutaciones, se activó el factor promotor de la mitosis. En el P21 aparece cuando hay mutaciones y eso ocurre entre G1 y S, que va a inactivar al factor promotor de la replicación. Entonces, aquí la célula cumplió sus condiciones para pasar a M. Entonces, este complejo tiene que fosforilar a muchas proteínas. ¿Qué necesita la célula para poder dividirse? ¿Qué necesita? Necesita a la separasa. No. Eso es cuando pasa a anafase, pero nosotros estamos hablando cuando está activo este complejo. Si ya pasó el punto de control, como cuando se pasa el punto de control, se activa el complejo. No, si no necesita fósforo, sí, al contrario, cuando se activa el complejo se desfosforila. Piensen en la célula, piensen en la división celular. ¿Qué se necesita para que la célula inicie la mitosis?
¿Qué es lo que pasa en la primera etapa de la mitosis? Sí, siempre vamos a necesitar energía, María Paz, no, eso siempre, así que eso es obvio, así que nunca lo vamos a tomar en cuenta, porque es obvio. ¿Qué pasa en la primera etapa de la mitosis? No. Se condensan los cromosomas, eso sí, ¿ya? Bien, Constanza. Se van a condensar los cromosomas. Entonces, ¿qué es lo que hace el complejo promotor de la mitosis? Fosforilar a las condensinas. Si ven que los nombres que tienen las proteínas van relacionados con la acción que realizan, ¿ya? Fosforila a las condensinas para que los cromosomas se puedan condensar. ¿Qué más? ¿Qué más? Para que haya repartición equitativa de material genético, Catalina, es necesario que ocurra una serie de fenómenos antes. Y esos son los que estoy preguntando. Entonces, se condensa el material genético. ¿Qué más tiene que ocurrir? ¿Cómo se puede repartir equitativamente el material genético? No, Ryan, ¿cómo es eso? El material genético se reparte equitativamente en la mitosis, no en G2. Ya pasamos G2, se activó el complejo promotor de la mitosis. Por lo tanto, se está iniciando la mitosis. Estamos en la primera etapa de la mitosis. Se está condensando el material genético. ¿Qué más tiene que pasar? Ya, muy bien. Se tiene que vesicular la envoltura nuclear, ¿cierto? ¿Para qué? No, Camila. A ver, por favor, pongan atención. Nosotros tenemos el ciclo celular. Dentro del ciclo celular vamos a tener puntos de control. En esos puntos de control se tienen que cumplir requisitos. Una vez que se cumplen los requisitos, se activan los factores promotores. Entonces, cuando se cumplieron los requisitos de G1, se activó el factor promotor de la replicación. Entonces, si está activo el factor promotor de la replicación, significa que la célula cumplió con sus requisitos. Nosotros estamos ahora en G2. Al final de G2 hay un punto de control que va a pedir que se haya duplicado el material una sola vez, que no haya mutaciones, etcétera, etcétera. Y ya se cumplió eso. Y entonces ahora se activó el factor promotor de la mitosis. ¿Ya? Entonces, este factor promotor va a fosforilar a determinadas proteínas para que pueda ocurrir la mitosis. Entonces ya vimos que fosforila las condensinas, porque se tiene que condensar el material genético. Fosforila a las proteínas láminas, porque tiene que vesicularse la carioteca. Y la pregunta es, ¿por qué?
¿Para qué se vesicula la carioteca? ¿Cómo se genera la repartición equitativa del material genético? ¿Quién juega un papel importante en eso? ¿Los cromosomas tienen posibilidad de desplazarse por ellos mismos? Dígame sí o no, por favor. No. Ya, muy bien. Entonces, ¿quién los desplaza? ¿Qué estructura celular es responsable del movimiento intracelular? El uso mitótico, muy bien. Entonces, ¿por qué tiene que vesicularse la carioteca? Porque el uso mitótico tiene que llegar a los cromosomas que estaban dentro del núcleo, ¿m? Para contactar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace este complejo? Este complejo va a fosforilar a las condensinas, a la carioteca, a los grandes organelos que le va a impedir que se proyecten los microtúbulos del uso mitótico, ¿ya? Y va a favorecer a la síntesis de los elementos del uso mitótico. Eso es lo que hace este complejo, complejo promotor de la mitosis. Ya. Vamos a descansar, traten de madurar esto, si tienen dudas me preguntan, a las 10:15 volvemos. ¿Qué se te salió, Constanza? Ah, del núcleo. Vuelvo a insistir, el complejo promotor de la mitosis va a fosforilar a las condensinas, va a vesicular, pues fosforila a las proteínas láminas para vesicular la carioteca y, y va a facilitar que el uso mitótico pueda contactar con los cromosomas que se encontraban dentro del núcleo. Entonces también fosforila a los grandes organelos para que los microtúbulos del uso mitótico puedan proyectarse y contactar con los cromosomas. Eso.
cuidado, que aquí dice fosforila los núcleos de los grandes organelos para los microtúbulos. No, pues los organelos no tienen núcleo. Va a fosforilar a determinadas proteínas de los grandes organelos para que ellos se vesiculen, igual como se vesiculó la carioteca, para dejarle espacio a los microtúbulos del uso mitótico y para contactar con los cromosomas. ¿Ya? Para que los microtúbulos puedan condensarse. No, pues, pero qué enredo es este. Los microtúbulos no se condensan. Los microtúbulos se polimerizan. ¿Ya? Pero, a ver, no, por favor, que quiero que quede claro. ¿Tú no puedes activar tu micrófono? Sí, profe, es que estaba intentando escribir lo que usted me decía, pero no alcancé a escribirlo tal cual. Ya, Pero a ver, después viendo la grabación lo corrijo. Pero si ya, quiere a me ver, lo pero dice. dime ahora lo que entiendes, dímelo. Que, bueno, no lo entiendo muy bien, pero que la mitosis empieza a fosforilar. La mitosis no. El, el, el complejo promotor de la El complejo mitosis promotor, ya, va a fosforilar, ¿ya? Porque ya. tiene una quinasa. ¿Fosforila a quién? A las proteínas láminas, ¿Ya? ¿Y cuál es el efecto de fosforilar las proteínas láminas? que se separen, o sea, los cromosomas, con el uso No, mitótico. no, 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 no. no. La fosforilación de las proteínas láminas hace que la carioteca se vesicule, ¿ya? Ya. Entonces, la carioteca ahora ya no está rodeando a los cromosomas. ¿Qué Así más que hace? eh, al fosforilar la carioteca, o sea, las proteínas láminas que se vesicula, aparece el uso mitótico. Ya, va también a fosforilar proteínas que permiten la polimerización del uso mitótico. Ya, ¿qué más? Pero antes de eso, tiene que tener espacio el uso mitótico para poder proyectarse. Entonces Mm, tiene que fosforilar también a los grandes organelos, para que pase lo mismo con la carioteca, se vesiculan y se dispersan en el citosol. ya, Y, como para que se separen y quede un espacio para ellos. claro, para que los microtúbulos puedan contactar con los cromosomas. Y los Ya. cromosomas, a su vez, ¿qué le está pasando a los cromosomas? Se empiezan a separar, o No, sea, a moverse, no. Los ¿no? cromosomas van a contactar con el uso mitótico, pero a ellos, ¿qué le está pasando? Mm, no sé, profe. Se comunican, No, pues se condensan. se Ellos son condensan. los que se condensan, no los microtúbulos, Ya, como te dicen aquí. Se condensan los cromosomas, porque mientras más pequeños son, más fácil va a ser repartirlos en las etapas siguientes, ¿ya? ya. ¿Ya? Entonces se condensa. ¿Qué es lo que hace el complejo promotor de la mitosis? Fosforilar. ¿A quién fosforila? Fosforila a las condensinas. Las condensinas son proteínas que permiten que los cromosomas se hagan más pequeños, como dice Karen. ¿Ya? Entonces, Ya. se fosforilan las proteínas láminas para que se vesicule la carioteca. Se fosforilan determinadas proteínas de los grandes organelos para que el uso mitótico pueda Tenga espacio. proyectarse y contactar con los cromosomas. Y se fosforilan proteínas que permiten la polimerización del uso mitótico.
¿ya? Claro, que quede uno en cada lado. Entonces, justamente, que quede, entonces lo que hace es que cada cromosoma va a estar asociado con una fibra del uso de un polo y una fibra del uso del otro polo. Entonces, como dices tú, a cada lado. Entonces, después, en procesos posteriores, porque estamos al inicio recién, eh, eh, el uso mitótico va a poder traccionar las cromátidas hermanas, pero eso es después. Nosotros estamos ahora en la primera etapa de la mitosis, que Ya, es la profase. ¿Ya? Y ya vamos a ver la división celular, pero lo que tiene que quedar claro es qué es lo que hace en este momento el complejo promotor de la mitosis. Es ya, profe. preparar toda la célula para que se pueda repartir el material genético. ¿Ya? Ya, profe. Muchas Ya, gracias. por nada. Otra cosa, usted había dejado la otra vez un libro de biología molecular, creo. ¿También nos serviría para ver todo esto? Aunque Sí, estaba pues. buscando y no me salía ese factor que dijo, pero yo creo que tendría que buscarlo nomás. El No sé factor cuál libro me promotor. estás diciendo. No sé cuál El, libro. se lo digo al tiro. Es que como se me cerró todo, después se lo digo cuando volvamos de recreo. Ya, ¿Ya? ya, Ya. Gracias. por nada.